Soy el malo por enfadarme con mis padres porque le regalaron un coche a mi hermano mayor por su 18 cumpleaños y no por el mío, y luego provocar que toda la familia se alzara en armas por ello hasta que cumplieron. De acuerdo, sé que el título suena como si fuera un malcriado. Pero escúchenme. A mi hermano, 20, le regalaron un coche por su 18 cumpleaños. No un coche nuevo ni nada. Era un Lexus de 20 años que estaba en muy buen estado. Y me lo refregó por la cara durante el resto de su último año de instituto. Comparado con mi hermano, yo saco tan buenas notas como él. Incluso mejores en algunos casos. Me esforcé al máximo con la esperanza de ser justo. Incluso hice algún voluntariado limpiando basura en mi localidad. Pero hace unas semanas cumplí 18 años. Y lo único que quería, lo único que esperaba era un coche. No esperaba algo como un coche nuevo, o un coche deportivo. Solo algo confiable como el que le dieron a mi hermano. La fiesta no se parecía en nada a los 18 de mi hermano. Para sus 18, mi madre hizo la tarta ella misma. Era un delicioso pastel de pudín de chocolate. Yo compré una tarta en el supermercado. Para el suyo contrataron a un DJ. Para el mío fue el viejo radiocasete de mi padre con un par de CDs mezclados. Pasamos toda la fiesta y pensé que mis padres estarían esperando para hacerme un regalo sorpresa. Pero no fue así. Les pregunté por qué no había coche cuando a mi hermano le habían regalado uno. Y me dijeron que les parecía que él había trabajado más duro para conseguirlo. Les pregunté qué había hecho el que no hubiera hecho yo. Porque yo hice todo eso y más. Mi abuela estaba cerca y lo oyó todo. Y también les preguntó por qué. Acabó sermoneando a mis padres diciéndoles que estaba muy decepcionada con ellos por mostrar favoritismo. Luego anunció a todos los presentes que a mis padres les parecía bien regalarle un coche y un DJ a su primogénito, pero no al segundo. Incluso señaló que mis padres se habían esforzado mucho más por el 18 cumpleaños de mi hermano que por el mío. Mi tío fue el primero en levantarse y decir algo. Luego todos los demás que aún no se habían ido. Acabé marchándome y yendo a mi habitación a sentarme y pensar. Recibí unas cuantas llamadas de "lo siento" de familiares. Y mis abuelos me convencieron para salir con ellos por la noche. Pero cuando volví, mis padres estaban cabreados y me dijeron que les había avergonzado ante toda la familia. Pasé de ellos porque no quería pelearme. Las siguientes semanas transcurrieron en silencio entre nosotros. Pero hace unos días, mis padres me sorprendieron con un Subaru Legacy blanco del 98 que funciona de maravilla. Prácticamente me tiraron las llaves y el título en un sobre y me dijeron que me divirtiera. Me dieron el coche. Y van a pagar el seguro durante los próximos 6 meses, como hicieron con mi hermano. Sé que un coche no es realmente un derecho, sino un privilegio. Así que me siento como si hubiera chantajeado a mis padres para que me dieran uno. Edición, me gustaría aclarar algunas cosas. Mis padres ganan bastante bien. Y tampoco se desviven por vivir fastuosamente por decisión propia. Siempre han sido moderados en todo lo que compran o hacen. Aunque si hay algo que le supone un esfuerzo económico, es la matrícula universitaria de mi hermano. Tiene una beca parcial y mis padres pagan el resto. Yo no tengo ni he tenido nunca la intención de pedir el mismo trato en eso. Quiero trabajar y pagar mis propios préstamos estudiantiles. Ahora que tengo el coche, ya estoy buscando un trabajo a tiempo parcial. Esto tampoco es una cuestión de género, ya que soy hombre como mi hermano. La factura de compra del coche que tengo dice que mis padres pagaron $1,600 por él. El coche de mi hermano les costó unos $3,000 o más si no recuerdo mal. Pero no lo veo como un problema de dinero. De hecho, me encanta el Subaru. Y se lo dije a mis padres. No compartieron mi entusiasmo. También intenté hablar de un coche con mis padres unas cuantas veces el año pasado. Pero siempre esquivaban las conversaciones sobre el tema. Pensé que si hablaba demasiado de ello, lo estropearía. Así que dejé de hacerlo. Me habría sentido como una mocosa por seguir hablando de comprar un coche imaginario. Así que aprendí a quedarme callado y esperar. No puedo ir a casa de mis abuelos porque viven en un piso de una habitación. No hay espacio suficiente para otras personas. Después de que todos sus hijos crecieran, mis abuelos decidieron reducir el tamaño para facilitar su jubilación. Además, mis abuelos ya conocen todos los detalles. Y me dicen que no he hecho nada malo. Y ya pensaban enfrentarse a mis padres discretamente por el tema del coche. Pero aprovecharon para ocuparse del asunto cuando me oyeron preguntar a mis padres al respecto.
En cuanto a la fiesta del 18 cumpleaños de mi hermano, se celebró en 2020, básicamente durante el apogeo de la pandemia. Sinceramente, no deberíamos haber celebrado una fiesta tan grande en aquel momento. Pero mis padres insistieron. En cuanto a mi hermano, apenas me habla, incluso antes de irse a la universidad. No apareció en mi fiesta de 18 cumpleaños. Y supuse que eso se debía a que está ocupado con la universidad, y ya ni siquiera está en el mismo estado que nosotros. Honestamente no lo he visto o escuchado de él desde Navidad. E incluso entonces lo máximo que conseguí de él fue un leve saludo. Les di las gracias a mis padres por el coche. Incluso les di las gracias con entusiasmo. Pero apenas me han dicho una palabra después de darme el Subaru. Y cuando les di las gracias a mis padres, me ignoraron y entraron. Daba la sensación de que estaban dejando a un mocoso jugar con su nuevo juguete. Lo cual fue bastante molesto. Y una de las razones por las que hice esta publicación. Editar 2, había una cosa más que me olvidé de decir. Realmente esperaba conseguir el coche porque literalmente no podría conseguir un trabajo a tiempo parcial sin uno. No vivimos en la ciudad. Y estamos a 10 millas de la parada de autobús público más cercana. Siempre he tenido que pedir que me lleven para ir a cualquier sitio. Ahora que tengo el Subaru, tengo la intención de buscar un trabajo a tiempo parcial después de la escuela tan pronto como pueda. Edit 3, ya que ha salido en tantos mensajes. Quiero aclarar que cuando fui a hablar con mis padres después de la fiesta, no fue delante del resto de la familia. Intencionadamente hablé con ellos en otra habitación y se suponía que fuera del alcance del oído de todos los demás allí presentes. Pero mi abuela escuchó a escondidas y luego irrumpió para empezar a sermonear a mis padres por sus acciones. Y eso fue lo que provocó que empezara la tormenta de mierda. Actualización, 5 meses después, así que ya puedo contarles el resto de lo que pasó antes de que empiece la universidad. Pero antes de eso, hay algunas cosas que quiero sacar del camino de los comentaristas y mensajeros anteriores. Literalmente, necesitaba un coche porque no había manera de conseguir un trabajo sin uno. No tenía transporte personal y vivo a más de 15 kilómetros de la parada de autobús más cercana. Así que para aquellos que me decían que devolviera el coche porque pensaban que estaba demasiado mimada y que no aceptaba que la vida fuera injusta, o que no debería aceptar limosnas, o que no debería aceptar regalos de padres de mierda, etc. Por favor, basta ya. Mi bandeja de entrada estaba tan llena cuando volví a conectarme que me llevó algún tiempo revisarla toda. Aunque en realidad no importa. Conseguí un trabajo a tiempo parcial que luego pasé a tiempo completo durante el verano después de graduarme. Pero 3 semanas después de empezar a trabajar a tiempo parcial, el Subaru reventó la junta de culata mientras iba por la autopista a unos 45 kilómetros por hora. El indicador de temperatura se puso al rojo vivo y tuve que parar y pedir ayuda. Mis abuelos echaron un vistazo al coche y descubrieron que alguien le había echado mucho sellador de juntas, y que todavía estaba en el refrigerante. Antes de que mis padres lo compraran, el coche había sido reparado a toda prisa, y entonces apenas pendía de un hilo. Se conduce muy bien, y yo nunca estaba empujando el coche duro ya que soy una especie de conductor lento. Mis padres afirmaron no tener conocimiento previo del problema. Pero su única reacción fue encogerse de hombros y decir que era el karma por haberme comprado el coche. Pues fue un error, porque mis abuelos estaban allí para presenciarlo y se ensañaron con mis padres como nadie. Mi abuela me dijo que esperara en mi habitación a que lo solucionaran. Pasaron 2 horas antes de que me llamaran para que volviera al salón. Mis padres estaban en el sofá y ambos parecían metafóricamente atropellados por un camión. Mi tío y otros 2 parientes también estaban allí. Mis abuelos les habían sonsacado que, cuando compraron el coche, se limitaron a buscar lo más barato que encontraron cerca en la zona y que aún funcionara, y lo compraron sin hacer preguntas. Ni siquiera se molestaron en inspeccionar el coche, y mucho menos en leer bien el anuncio del mismo. Mi tío, que sabe un par de cosas de coches, me dijo que básicamente había que reconstruir el motor porque la junta de culata había deformado el bloque, y que costaría más de lo que vale el coche arreglarlo. Tuve que llamar al trabajo y decirles que no podía ir porque mi coche estaba muerto. Lo entendieron y básicamente me dieron una especie de permiso sin sueldo por el momento. Ahora quiero señalar que no tuve nada que ver con lo que pasó después. Mis abuelos me dijeron que me tranquilizara y que dejara que ellos y mis padres se ocuparan de todo. Y así lo hicieron. Unos días después volvieron con un Honda Civic hatchback de 1999 con 180,000 millas. Era blanco como mi Subaru, y se conduce muy bien. No tiene tracción total como el Subaru. Pero es grande en el camino y consigue mejor kilometraje de gas.
También había una lista de todas las reparaciones recientes hechas al coche. Cosas como un nuevo radiador y esas cosas. Mi tío también revisó el coche antes de darle el visto bueno. Se lo agradecí profusamente a todo el mundo. Mis padres, sin embargo, tenían toda la euforia de Ben Stein en Valium. Dijeron muy poco y se fueron. Ni siquiera tenían el aire que tenían la última vez de actuar, como si estuvieran dando un juguete nuevo a un mocoso. Si pudiera ponerlo en palabras, la forma en que actuaron fue pura derrota. El Subaru se revendió más tarde por $400, ya que fue lo mejor que pudimos conseguir por él con la junta de culata reventada. Y ese dinero fue a parar a mis ahorros. Pero eso es solo la mitad de lo que pasó. Cuando dije que me iba mejor en la escuela que a mi hermano, no bromeaba. Mi hermano obtuvo una beca del 30% al terminar la secundaria. Pues yo conseguí una del 50%. No en la misma universidad, por supuesto. Pero en una comparativamente buena que también estaba más cerca. Decir que mis padres estaban sorprendidos es quedarse corto. Por supuesto, ambos parecían infelices en cuanto se les pasó el shock. Decidí que no sería buena idea molestarles preguntándoles por ello. Pero mi abuela pensó lo contrario y pinchó al oso. Y lo hizo de verdad. Primero preguntó si mis padres se alegraban por mí. Y ellos dijeron que sí. Pero realmente no lo demostraban en sus actitudes. Así que mis abuelos finalmente preguntaron cuál era su problema. ¿Por qué les caigo mal? Su segundo hijo lo estaba haciendo muy bien, e incluso superaba las expectativas. ¿Y no pueden alegrarse por ello? ¿Querían que fracasara? ¿Esperaban que fracasara? ¿Cuál es el problema? Mi madre parecía muy disgustada, y mi padre no podía mirarme a los ojos. Ambos dijeron mansamente que se alegraban por mí. Y se las arreglaron para decir que quieren que conquiste el mundo cuando vaya a la universidad. Incluso dijeron que me ayudarían a pagar parte de la matrícula, igual que a mi hermano. Mis abuelos dijeron tajantemente que más les valía cumplir su palabra, porque nunca debería haber habido favoritismos, y punto. Agradecí a mis padres su ayuda. Mi padre me dio un ligero apretón de manos y mi madre un abrazo muy fuerte. Todo me pareció muy forzado. Estaba y sigo estando muy agradecido por el coche y la matrícula. Pero mis padres vaciaron la habitación de toda emoción. Acabé preguntando si mis abuelos sabían qué era lo que hacía que mis padres actuaran así. Les pregunté si era un embarazo accidental o algo así. Y me miraron con cara de ya es hora de que te lo digamos. Bueno, no soy adoptada como muchos preguntaron, pero no fui planeada. Algo así como. Verás, mis padres querían una niña y un niño. Pero tuvieron 2 niños. Mi hermano salió niño, así que mis padres esperaban tener una niña en el siguiente intento. Y tenían un acuerdo previo para parar después de 2 niños. Nunca tuvieron una niña. Mi abuela me contó que se negaron a saber mi sexo hasta después de nacer. Estaban convencidos de que nacería mujer. Y habían comprado un montón de cosas de bebé para una niña. Y no tuvieron una niña. Mi abuela decía que acabé usando toda la ropa usada de mi hermano hasta los 3 años porque mis padres habían comprado muchas cosas de niña por adelantado que no podían usar. Así que fui una decepción para ellos desde que nací. Mis abuelos dicen que saben que mis padres están jodidos. Pero llevan tanto tiempo siendo como son que no tiene sentido esperar que cambien. Desde entonces, mis padres no me han hablado mucho de la universidad. De hecho, ignoran el tema todo lo que pueden. Y gracias a algunas de las advertencias que recibí de gente que me mandó mensajes poniéndome paranoico, llamé a la universidad en la que me han aceptado y me aseguré de decirles que si alguien llama o manda un correo electrónico haciéndose pasar por mí, o mis padres llaman intentando decir que no voy, que me llamen para hacer una doble o incluso triple comprobación si pasa algo así. Dudo que mis padres hagan algo así, especialmente después de todo lo que ha pasado. Pero sentí que ir a lo seguro era la mejor opción. Aunque había algo que realmente no esperaba que pasara. Mi hermano me llamó. Me llamó de la nada para hablar. Dijo que nuestros abuelos llamaron y le contaron todo. Me dijo que sentía lo que había pasado a su manera. Y espera que una vez que esté por mi cuenta, no necesite volver nunca. De hecho, me confesó que cuando termine la universidad, se va a quedar en el estado en el que está porque le gusta estar allí. Nuestros padres realmente quieren que vuelva cuando obtenga su título. Pero parece que eso no va a ocurrir. Le dije que no le culpaba y que quizá yo hiciera lo mismo. El resto de la conversación fue un poco incómoda porque ya no estamos acostumbrados a hablarnos mucho.
Mis abuelos y el resto de la familia me organizaron una fiesta sorpresa el fin de semana. Y la hicieron casi como una repetición del 18 cumpleaños de mi hermano. Hubo un DJ y una gran tarta de chocolate que hizo mi abuela. No tengo palabras para agradecérselo. Mis padres asistieron a la fiesta. Pero fueron como floreros todo el tiempo. No dijeron ni hicieron gran cosa. Solo se quedaron sentados en una mesa alejada en un rincón y bebieron cerveza tranquilamente. La mirada de derrota que tenían era aún mayor ahora. Creo que la fiesta no era solo para felicitarme, sino también para restregarles en la cara a mis padres que deberían haberlo hecho mejor. Porque el resto de la familia dejó clara su decepción con ellos. Parecía que querían irse de la fiesta por un rato. No puedo decir que les culpe. Estaban siendo humillados para que se quedaran donde estaban. Mi abuela decía que nunca se es demasiado viejo para recibir una lección de humildad. En cuanto a mi vida personal, mi trabajo a tiempo parcial pasó a ser a tiempo completo después del instituto, y he estado trabajando duro para acumular ahorros antes de irme a la universidad. Ganaba el salario mínimo, pero un trabajo es un trabajo, y quiero dejarlo con mi mejor esfuerzo antes de que se acaben mis 2 semanas de preaviso. Dudo que vaya a volver aquí para hacer otra actualización. Y después de mi primer post estoy tan cansado de todos los comentarios negativos. Alrededor del 95% de los comentarios en mi publicación original fueron positivos. Y quiero dar las gracias a todos los que tenían cosas buenas que decir. Son geniales. Pero los comentarios negativos eran tan malos que me resultaban mentalmente agotadores. Algunas de las personas que comentaron tal negatividad sinceramente siento que tienen problemas peores que yo. Tal vez se estén proyectando. Si alguien tenía algo duro pero constructivo que decir, estaba bien. Pero algunas personas se ensañaron conmigo como si les saliera espuma por la boca. No quiero más de eso. Nueva actualización, 2 años después, he estado fuera durante 2 años. Y yo un poco esperaba volver a publicar una última vez en 2024, porque mi hermano se fue para una licenciatura de 4 años. Al igual que yo actualmente. Para aquellos que recuerdan mis posts anteriores. Yo soy el chico que sus padres básicamente tuvieron sus culos verbalmente entregado a ellos por la familia por el favoritismo hacia mi hermano mayor. Lo último que quebró a mis padres antes de irme fue enterarse de que yo había conseguido una beca mejor que la de mi hermano. Cualquier excusa que hubieran tenido antes para favorecer a mi hermano tan completamente se fue por la ventana. Y se vieron obligados a darme palabras de ánimo que yo sabía que no querían decir. Y al preguntarme por qué les caía tan mal, más tarde descubrí por mi abuela que la razón por la que me trataban de forma diferente era que mis padres habían querido que su segundo hijo fuera una niña. Mi abuela acabó confesándome más cosas después, cuando me fui a la universidad. Antes de nacer, mis padres estaban tan convencidos de que sería una niña que compraron un montón de cosas de niña sin ni siquiera comprobar mi sexo mediante ecografía. Hace un año, mi abuela me contó que mi madre había intentado criarme como a una niña durante los 6 primeros meses de mi vida. Me ponía ropa de niña y me llamaba por otro nombre. Mi padre lo permitió todo. Sé que es cierto porque mi abuela me enseñó viejas fotos familiares mías con mi hermano cuando yo era un bebé, y en todas llevaba ropa rosa. Incluso había una etiqueta visible en algunas del nombre que mis padres querían para una niña. Pero en cuanto se corrió la voz, mis padres dejaron de vestirme de niña. Mis abuelos le dijeron a mi madre que intentar educarme como algo que no era darme la opción de elegir si quería hacer eso o no, y aunque mi familia es más bien de la vieja escuela, mis abuelos son personas sorprendentemente abiertas. Y les dieron una lección a mis padres. Así que dejaron de tratarme como a una niña. Pero en lugar de ropa nueva, durante años me dieron la ropa usada de mi hermano. Hasta que mis abuelos también se dieron cuenta e hicieron algo al respecto. Descubriendo todo esto, mis abuelos evitaron que mi infancia fuera mucho peor de lo que fue. Y nunca me lo dijeron hasta este último par de años. Les estoy increíblemente agradecido. Al parecer, mi madre luchó por llamarme por mi verdadero nombre durante unos 2 años. Y como mis padres no tuvieron una niña, se negaron a conectar conmigo como lo hicieron con mi hermano, el niño que en realidad habían querido. Y cuando mis abuelos se enteraron de que no iba a tener nada nuevo como mi hermano, les amenazaron con pedir mi tutela. Y también tenían pruebas de las diversas cosas que he descrito. Mis padres no podían soportar nada que pudiera convertirse en un escándalo público. Así que dejaron las limosnas y fingieron quererme durante un tiempo. Pero a medida que fui creciendo, degeneró en indiferencia. Y luego tal vez en odio. No estoy seguro.
Odiar significa que todavía te importo de alguna manera. Pero la indiferencia es lo opuesto al amor. Solo sé que mis padres no podían aceptar que su hijo favorito no fuera el mejor en todo comparado con su hijo no deseado. Y desde que me mudé, apenas se relacionaban con la familia. Se volcaron en el trabajo. En parte porque el resto de la familia les obligó a contribuir a mi universidad, como hicieron con la de mi hermano. Pero también porque para ellos, trabajar era lo único que les daba una razón para decirle a todo el mundo que los dejara en paz. Mi abuela sospecha que incluso han dormido en sus coches algunas veces para evitar volver a casa. Desde hace un par de años, solo veo a mis padres en Navidad, en casa de mi tío. Y apenas me hablaban. Ahora que estaba viviendo mi mejor vida lejos de ellos. Supongo que se podría decir que habían dejado de molestarse en actuar como si yo fuera su hijo. Ya no me quieren después de la humillación familiar que sienten haber sufrido. Aunque saben que ellos se lo buscaron. Y se han convertido en adictos al trabajo que hacen poco más. Mi abuela me ha dicho que mi habitación está básicamente como la dejé el día que me mudé. Mis padres ni siquiera han entrado. Pero mantuvieron la habitación de mi hermano limpia y lista para el día en que por fin volviera a casa después de la universidad. Bueno, eso no ocurrió. Volaron a verlo para su graduación. Y tuvieron una gran celebración con él. A mí tampoco me invitaron. No es que pudiera permitírmelo. Pero mis abuelos fueron. Y me dieron los detalles. Mis padres seguían convencidos de que mi hermano volvería a casa. Y fue entonces cuando él les dijo torpemente que ya había conseguido un trabajo gracias a unas prácticas que había hecho el año pasado. Y que también había encontrado piso. Mi padre se puso furioso y mi madre perdió la cabeza llorando y rogándole que volviera a casa. Pero él se negó. Verás, estos 2 últimos años mi hermano y yo hemos vuelto a conectar un poco. Encontró mi cuenta y me llamó. No estaba enfadado, solo quería hablar. Me confesó que nuestros padres también le hicieron pasar por muchas cosas. Nuestra madre lo asfixiaba. Sobre todo cuando yo no estaba. Y nuestro padre también era bastante estricto con sus expectativas. Así que el hecho de que yo lo hiciera mejor que mi hermano cuando nuestros padres lo habían invertido todo en él les destrozó. Y ahora están más destrozados porque mi hermano se negó a volver a casa con ellos. La forma en que nuestros padres trataban a mi hermano también es la razón por la que dejamos de relacionarnos como hermanos hasta este último par de años. A veces me acosaba cuando éramos pequeños. Pero eso es porque ser el favorito se le subió a la cabeza. Pero era favoritismo con condiciones. Y cuando se dio cuenta de eso, recibió asesoramiento después de mudarse. Mi hermano también tiene una novia que conoció en la universidad. Y la mantuvo en secreto porque sabía que nuestros padres no lo aprobarían. Y no lo hicieron cuando se enteraron. Mi hermano estalló contra ellos cuando mi madre se refirió a su novia, a la que ni siquiera había conocido, como una zorra. La novia de mi hermano está en la escuela de enfermería y a un año de graduarse. Y mi hermano dice que es la mejor. No la conozco. Pero suena maravillosa por cómo él la ha descrito. Mi abuela me contó que mi madre llegó a contratar a un investigador privado para averiguar quién era la novia de mi hermano. Y le irritaba saber que ella era trigo limpio, y de buena familia en el mismo lado político también. Pero en su mente, ella era la razón por la que mi hermano no regresaba. Aunque mi hermano dejó claro que lo había decidido incluso antes de conocer a su novia. Por lo que oí, mi padre había guardado un silencio estoico al respecto. Pero a mi madre se le escapó que había contratado a un detective, y mi hermano les dijo lo que pensaba. Y esto llevó a toda una discusión sobre cómo le habían dado todo, y que era un desagradecido por no volver. Pero les dijo que ser el hijo predilecto también es abuso. Porque casi lo hicieron como ellos. A mis padres les destrozó oír eso. Mi hermano se lo contó a nuestros abuelos y organizaron otra intervención familiar. Una en la que incluso participé a través de videollamada. Mis padres intentaron ni siquiera prestarme atención. Pero incluso mi hermano les dijo que hablaran conmigo. Todos les dijimos que ya era suficiente. Tienen 2 hijos y tenían que empezar a tratarnos con justicia. Porque dejaron que algo tan idiota como no haber nacido con el género que ellos querían arruinara su amor por mí desde el primer día. Y perdón por mi lenguaje en la siguiente parte, mi padre llegó a su punto de ruptura y gritó, ¿quieren que admitamos que la cagamos? Pues sí. Pues sí. ¿Qué quieres que hagamos? Viajar en el tiempo. También estamos pagando parte de la puta universidad de OP. ¿Qué más quiere de nosotros? Las cosas acabaron muy mal en aquella intervención. Mi madre me pidió perdón llorando.
Pero ni siquiera entonces sentí que lo hiciera de corazón, porque no dedicó mucho tiempo a disculparse conmigo antes de dirigirse a mi hermano a través del teléfono desde el que estaba haciendo la videollamada. Y pasó mucho tiempo llorando y disculpándose con él. Hasta que él le dijo que volviera y me pidiera disculpas en serio. Fue entonces cuando mi padre cogió el teléfono y lo apagó. Luego se sentó y les dijo a todos que se fueran. Lo último que mis abuelos les dijeron a mis padres fue que estaban muy decepcionados con ellos y que tal vez perder a los dos hijos les demostró que nunca debieron haber favorecido a uno. Ahora mismo mis padres no se hablan con el resto de la familia. Mi abuela ha oído rumores de que podrían estar planeando mudarse. Pero tienen una casa de campo pagada y grandes carreras. Creo que serían tontos si se mudaran. Pero como mi hermano no va a volver, y yo probablemente tampoco, supongo que no es un problema. Dudo que me recibieran bien si fuera a visitarles después de la mierda que ha pasado. Aún así les estoy agradecido por ayudarme a pagar. Mis préstamos estudiantiles se redujeron considerablemente gracias a ellos. Pero como padres, creo que todos estamos de acuerdo en que no hicieron un buen trabajo. Esto es todo lo que OP tiene para compartir al respecto por el momento. Suscríbete para saber si en el futuro habrán más actualizaciones. Nos vemos en el siguiente video.